Ok, entonces vimos cómo hacer un análisis de conglomerados o análisis clúster en base a una medida de disimilitud o similitud y una regla para ir formando grupos subsecuentes, ¿no? O sea, primero calculamos la matriz de similitud, de ahí vemos cuáles son las muestras más parecidas, y vamos reduciendo esa matriz hasta que nos queda eh, el último nodo o el último grupo que se forma, ¿no? Eh, Algo muy importante que hay que recordar es esto, que los grupos que se van formando dependen tanto del índice de similitud o de similitud que escojamos como del algoritmo para formar grupos subsecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, estos arbolitos no están escritos en piedra, o sea, necesitamos saber interpretarlos y entender que si cambiamos de algoritmo o cambiamos de índice, pues se verían de manera distinta. Entonces es muy importante poder darles una interpretación biológica a los resultados que estemos viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver, esa es una técnica que nos forma grupos. Ahora vamos a ver una técnica de ordenamiento, que es similar a el clúster. O sea, de hecho seguimos los mismos pasos, formamos una matriz de distancia, pero el análisis de escalamiento multidimensional lo que va a tratar es de colocarnos las muestras en dos dimensiones o dos o tres dimensiones, eh, tratando de respetar las distancias que hay entre los puntos, que sean lo más parecidos a las distancias del índice, ¿no? que, que, está, que estamos midiendo. Eh, entonces nos da esta configuración. Si se fijan, no nos está formando grupos, pero nosotros podríamos definirlos y decir, ah, pues por aquí hay como una agrupación y luego están estos que están por acá más separados, etc. Este aquí está utilizando un índice eh, de distancia, que en este caso es este Minkowski, el índice de Minkowski. eh, y nos da una medida de estrés. La medida de estrés nos va a decir qué tan buena es la ordenación. Básicamente lo que está tratando de hacer es el NMDS. Tiene las medidas de distancia calculadas por el índice y va a tratar de colocar las muestras en dos dimensiones o en tres dimensiones, pero generalmente queremos hacerlo en dos dimensiones, lo más correspondiente con las medidas de distancia calculadas. Eh, Acuérdense que estamos hablando de una nube multidimensional de puntos. Entonces lo que quiere hacer es aplastar eso en dos dimensiones, respetando las distancias. Si lo lograra hacer, esta gráfica que quedaría aquí sería todos los puntos quedarían en una línea. eh, y entonces el estrés del diagrama sería cero. Quiere decir que pudo respetar completamente las distancias de un lado y del otro. Al haber más dispersión, el índice de estrés va a ir aumentando y hasta, puede aumentar mucho. Y dependiendo del valor del índice, vamos a ver qué tan buena es la ordenación. Eh, entonces, por ejemplo, aquí está. Esta es una ordenación. Dice que el estrés es de 0.06
Y esta es una pequeña regla de dedo y sabemos que si el estrés es menos de 0.1, la ordenación es muy buena, diría yo, ¿no? En dos dimensiones. Si está entre 0.1 y 0.2, la ordenación es útil. Y si es más de 0.3, ya la ordenación de plano no sirve para nada, ¿no? Todavía si estamos en 0.20 y algo, podríamos decir, bueno, todavía es útil, digamos. Eh, pero ya si sobrepasamos el 0.3, es una mala ordenación. ¿Qué quiere decir? Pues que la configuración que estamos viendo en dos dimensiones no me sirve, ¿sí? Eh, si veo la nube de puntos en tres dimensiones, inmediatamente en tres dimensiones baja el nivel de estrés. Acá era de 0.06, estos son los mismos datos. En tres dimensiones de 0.04. El único problema pues es que la nube de puntos en tres dimensiones no es tan fácil de interpretar como en dos dimensiones, ¿no? Entonces, generalmente nos interesa que tenga un buen nivel de estrés en dos dimensiones. O podemos hacer el eje 1, este es el eje 1 de la ordenación contra el eje 2 de la ordenación. Luego podremos ver el eje 1 de la ordenación contra el eje 3 de la ordenación. Y el 3, el 2 contra el 3, ¿no? Para verlo en tres dimensiones. eh, o sea, los tres ejes, pero en dos dimensiones, varias gráficas, ¿sí? También se vale hacerlo así, para no ver la figura en tres dimensiones. Otra cosa que podemos hacer con los NMDS y que está muy padre y nos facilita la interpretación es si tenemos un factor, pues dibujar los puntos, las muestras que corresponden a cada factor. Entonces, por ejemplo, estos son datos de corales en el SAF, Sistema Visual Veracruzano, en Lobos Tuxpan y en los Tuxtlas, ¿no? Y bueno, estos son los nombres de las muestras, los que estén escritos acá. Y los simbolitos y colores corresponden a los tres sistemas. Entonces aquí vemos pues, que efectivamente se están ordenando los puntos en dos dimensiones acorde a de qué sistema recifal viene, ¿no? Por acá están los Tuxtlas, por acá están Veracruzano y Lobos Tuxpan por acá, con cierta dispersión, ¿no? Estos puntos que se dispersan por acá, pues quiere decir que hay puntos de los Tuxtlas que se parecen a puntos del Veracruzano y a puntos de Lobos Tuxpan. Eh, pero por lo general, pues están bastante bien definidos ambos grupos, ¿no? En estos puntos acá, en los Tuxtlas, parece que hay menos dispersión entre las muestras que en los Lobos Tuxpan o en el Veracruzano, donde hay una mayor dispersión entre muestras, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta muestra de acá y esta de acá no se parecen tanto como esta de aquí y esta de acá, ¿no? ¿En términos de qué? Pues en este caso es de la composición de especies presentes. Es simplemente presencia ausencia de especies de corales, ¿no? Bueno, ahora, si tenemos un factor, como en este caso, este sería mi factor, el sistema de donde vienen los puntos, podemos preguntarnos si hay diferencias significativas entre los niveles de ese factor. O sea, lo mismo queríamos como una nova, pero aquí queremos saber si hay diferencias en la composición de la comunidad o si fueran eh, variables ambientales, pues en las variables ambientales, etcétera, ¿no? Entonces seguimos el mismo caminito de mi muestra, puedo transformar los datos, de mi matriz de muestras variables puedo transformar los datos, si es necesario calcular mi
matriz de similitud y con mi factor preguntarme si hay diferencias significativas entre los grupos o los niveles de ese factor en la composición de especies. Este sería un ejemplo de una matriz que tengo las muestras contra las especies, ¿no? Es un pedacito, imaginen que es una matriz más grandota. Y de estas muestras, pues unas pertenecen a un grupo 1, otras muestras pertenecen al grupo 2, otras muestras pertenecen al grupo 3, etc. Y mi pregunta sería, pues, ¿difieren estos grupos en términos de las especies que los componen? ¿Sí o no? Para eso voy a hacer este análisis de similitudes, ANOSIM. ¿Qué es lo que hace ANOSIM? ANOSIM calcula un estadístico que se llama R. Y lo que hace es calcula el primero con las matriz original como se le estamos dando, con los grupos originales, ¿no? Ahí calcula un valor de R. Y luego hace permutaciones al azar de las muestras entre los grupos. O sea, empieza a mezclar todo y vuelve a calcular el R. Lo hace una vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez, lo hace otra vez. Lo hace muchas veces y de manera que va a encontrar una distribución de valores de R si las muestras están mezcladas al azar entre los grupos. ¿Eso qué querría decir? Pues si todas las muestras están mezcladas al azar entre los grupos, querría decir que los grupos no son reales, ¿no? O sea, los grupos, las agrupaciones estarían formadas al azar, y eso quiere decir que pues, en realidad no habría diferencias significativas entre ellos. Y lo hace de esta manera, entonces este es el ejemplo de la distribución que generó haciendo sus permutaciones al azar y el valor de R calculado para los datos reales que está por acá. Generalmente este R, perdón, es positivo, pero podría llegar a ser negativo. Si llega a ser negativo, quiere decir que de plano mis grupos están mal, porque hay más dispersión, habría más dispersión dentro de mis grupos que entre mis grupos. En cambio, si hay menos dispersión dentro de los grupos que entre mis grupos, el valor de R sería positivo. Y mientras más se acerca este valor de R a 1, quiere decir que están mejor definidas la diferencia entre esos grupos. Entonces, pero el valor de R no es una prueba de hipótesis. Aparte de calcular el valor de R, ANOSIM nos va a calcular un valor de P. Y de hecho el valor de P prueba la hipótesis de que este R es diferente de 0, ¿no? Si es diferente de 0, querría decir, pues entonces, aquí por ejemplo que es de 0.88, algo así, estadísticamente es diferente del 0 que está por acá y de la distribución esta que generó lo que se genera al azar, ¿no? Y entonces, pues efectivamente aquí nos está diciendo que los grupos sí son reales o no son debidos al azar, pues, ¿sí? Eso quiere decir que algún factor, ya sea biológico o ambiental, que determina que esos grupos existan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí eh, R.86, el valor de P es menor de 0.05, por lo tanto este es significativo, y nos estaría diciendo que esto que alcanzo a ver así, estas separaciones eh, entre estos niveles del factor son reales, ¿sí? O bueno, no son debidas al azar, pues. Eh,
Si mi valor de R tendiera a 0, entonces veríamos que estas muestras se mezclan todas entre ellas, ¿sí? Entonces, mientras más se acerca a 1, más se separan las muestras. Mientras más se acerca a 0, más se mezclan estas muestras, ¿sí? Entonces, si están muy mezcladas, pues esperaríamos eh, que el valor de P se fuera no significativo, ¿sí? Ojo que a veces en el ANOSIM pasa que tenemos un valor de R bajo, pero aún así, si son muchas muestras, nos dice que es significativo. Entonces, ahí hay que darle una interpretación. Por ahí un artículo de Clark, me parece, que dice, pues en estos casos el valor de R es más importante que la significancia y la interpretación biológica de lo que estamos viendo, ¿no? Si tenemos un valor de R muy chiquito, aunque nos diga que es significativo, eh, pues esa mezcolanza de muestras pues, nos está diciendo que realmente las diferencias no tienen una relevancia biológica, ¿no? Ya para valores de R más grandes, pues no hay ningún problema, generalmente sí va a funcionar bien. Eso que acabamos de ver es una técnica de ordenación. Eh, Hay otras técnicas de ordenación, estas no se basan en índices de distancia. Uno de ellos es el análisis de componentes principales o Principal Component Analysis, eh, que también se usa para ordenación de datos ambientales o de la composición de la comunidad. Eh, los datos generalmente están estandarizados, transformados y estandarizados para que tengan la misma dimensionalidad. Y hay dos formas de estandarizarlos y de transformarlos y de estandarizarlos. A los datos se les quita el promedio y se divide entre la desviación estándar, generando una matriz de correlaciones, o nada más se les quita la media y tenemos una matriz de covarianzas. Eh, Se pueden aplicar el análisis de componentes principales a datos de presencia o ausencia también, ¿no? El análisis de componentes principales eh, es un análisis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a estar haciendo operaciones con matrices. Eh, las operaciones con matrices nos dan generalmente engenvectores o engenvalores como resultados. Y en realidad lo que está tratando de hacer es, imagínense, todas mis variables forman una nube n dimensional en un espacio n dimensional. Aquí lo estoy viendo en 3 dimensiones, esta nube eh, en 3 dimensiones de datos. Y lo que el PCA va a hacer es va a ir buscando componentes principales. O sea, va a hacer una descomposición de la varianza en componentes principales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a buscar trazar una línea que pase por la mayor varianza que él encuentre, que sería, por ejemplo, esta. Luego va a trazar una línea perpendicular a esa, que sería el segundo componente principal, perpendicular e independiente de la primera, que busque el segundo eje de mayor varianza, que en este caso sería por aquí así, ¿no? Y así va a hacer ejes, 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 hasta que explique toda la varianza, eh, o que abarque toda la varianza que hay en la nube n-dimensional. Entonces, por ejemplo, aquí está el primer componente principal, a lo largo de la mayor varianza que hay en la nube n-dimensional, el segundo componente perpendicular al primero,
buscando el segundo eje de mayor varianza que hay. El tercer componente principal buscaría el otro eje de mayor varianza perpendicular al segundo PCA y etcétera, ¿no? Y va a acabar hasta que explique todas la varianza de la muestra. Generalmente, déjenme ver, antes de eso, no tengo resultados. Bueno, luego vemos los resultados. Pero el análisis nos va a dar una tablita con todos los componentes principales y el porcentaje de varianza que explica cada componente principal. Entonces, el primer componente siempre va a ser el que explique la mayor cantidad de varianza, porque está buscando el eje de mayor varianza. El segundo componente va a explicar menos varianza que el primero, pero más que el tercero, y así. Así enseguida hasta que lleguen a explicar el 100% de la varianza. Lo vamos a representar como una ordenación en dos dimensiones, o a veces en tres se puede también, con el componente principal 1 acá, el componente principal 2 acá, y aquí se hacen generalmente estos bplots o gráficas dobles, en la que se presentan, aquí estas estarían representando las muestras, y las variables nos las pone como flechitas, así, ¿no? Entonces imagínate, si estas fueran sitios de corales, y las flechas representarían especies de corales, ¿no? ¿Y qué significa la flecha? Pues la flecha me está diciendo que si esta es una especie de coral que va por acá, quiere decir que en la ordenación la abundancia o la mayor presencia de esa especie aumenta hacia este lado de la ordenación. Eso quiere decir que los sitios que estén hacia este lado tienen más de esa variable que los que estén hacia este lado de la ordenación. ¿Sí? Ojo, al PSA le puede suceder una cosa que se conoce como efecto de herradura. Eh, y es que nos ponga cuando hacemos la ordenación, nos ponga ordenaditos de esta manera a las muestras, haciendo como una U o una herradura así. Si nos sale este patrón, entonces el PCA no sirve. El PCA no tiene eh, no tiene un valor de estrés para indicarnos si la ordenación es buena o mala. Sí nos dice el porcentaje de varianza, o sea, si el porcentaje de varianza que explican los ejes es muy bajito, pues nos estaría diciendo que la representación en dos dimensiones no explica mucho, ¿no? Eh, pero si sucede esto, querría decir que hay un problema en la representación y que no nos está sirviendo ese PCA. Entonces, hay otro análisis de eh, ordenación que se llama el análisis de correspondencia, que se basa en la G cuadrada, en distancias de G cuadrada, también es una en análisis, y va a buscar maximizar la correlación entre muestras y las variables originales de la matriz, ¿no? Para también representarlo en dos dimensiones, igual que el PSA nos va a decir el porcentaje de varianza explicada eh, en la ordenada 1 y en la ordenada 2 y en la 3 y en la 4, etc. Son muy parecidos. Este es el PCA, este es el CA. Aquí en negrito son las muestras y las especies están como flechitas en el PCA. Y acá en negrito son las muestras también y las especies están puestas en el plano de la misma forma. Y se lee más o menos de manera similar. Aquí para esta especie va a ser más abundante en estas muestras que estén hacia este lado del plano. Acá esta especie va a ser más abundante hacia las muestras que estén hacia este lado del plano, etc. ¿Sí?
Igual que el PCA sufre el efecto de arco o de herradura de caballo, y si las muestras salen así como ordenaditas en forma de arco o de una herradura, pues entonces el análisis, igual que el PCA, el CA no nos estaría representando bien las cosas. Para eso hay otro análisis que se llama análisis de correspondencia sin tendencia o Trended Correspondence Analysis, que lo que trata de hacer es agarrar los resultados de este y de manera un poco artificial quitarle esa tendencia de estar en formita de arco, ¿no? Para ya poderlo representar más, eh, pues sin esa estructura del arco. El problema del análisis de correspondencia es que no me da la varianza explicada en cada uno de los ejes, pero bueno. Eh, Vamos luego a hacer unos ejemplos en PAST y en R de estos análisis.